una vez más les digo, las personas que visiten videos de Deleza de León Sayas, que la paz, tanto carnal como espiritual de mi Padre espiritual Jesucristo, sea con ellos. También les digo que me perdone mi forma de expresarme, pero sucede que soy un poco iletrado espiritualmente como mi Padre espiritual Jesucristo, como mis hermanos espirituales Pedro y Juan. Soy un poco torpe de lengua y tardo en el habla como mi hermano espiritual Moisés. A continuación les voy a mostrar uno de los pactos que mi Padre espiritual Jesucristo viene haciendo en cada generación religiosa con los meseros, protestantes y católicos, como también con sus comensales. Ese pacto consiste en que les prometió escoger de un restaurante religioso a un mesero, el cual le enseña a preparar su verdadero alimento y se lo envía a los meseros protestantes y católicos para que también le enseñe totalmente o en parte a preparar ese verdadero alimento y ellos se lo den a comer a sus comensales y de esta manera puedan entrar en el reino de mi Padre espiritual Jesucristo, puedan recibir las riquezas que mi Padre Jesucristo les tiene prometidas. En otras palabras, ese pacto consiste en que Jesucristo prometió escoger a una persona dentro de una nación religiosa o fuera de ellas, al cual le enseña el verdadero discernimiento de sus enseñanzas, el evangelio de su reino, los misterios de las mismas, y se los envía a las personas que se encuentran comiendo su carne espiritual, tanto protestantes como católicos, para que les enseñe totalmente en parte a preparar verdadera enseñanza del evangelio de su reino y el misterio de las mismas, y de esta manera puedan recibir las promesas, riquezas que mi Padre espiritual Jesucristo les tiene prometido, para que puedan entrar a su reino, vivir en su reino, porque hasta que no aprendan el evangelio del reino, los misterios de sus enseñanzas, no reciben las riquezas ni entran a vivir en su reino, la tierra prometida que le llamó Moisés, el paraíso como le llamó Adán. A este mesero Jesucristo le viene llamando profeta del pacto, ángel del pacto, ungido, Mesías, hijo de hombre, consolador, mensajero. Ese es el ángel mismo que se le presentó a José, a María, diciéndole que iba a tener un hijo. El mismo que se le presentó a Gedeón, a Jacob y a muchos generales de mi Padre espiritual Jesucristo. Es ese mesero que envía en cada generación religiosa. Lo representó Isaías, Jeremías, Moisés, Jesucristo. Con este mesero envía esa gran bendición, Jesucristo. También viene enseñando mi Padre Jesucristo que este personaje, este mesero, viene representando carnalmente al Dios verdadero, espiritual bueno, que hoy día se llama Jesucristo, o que hace 2000 años se llama Jesucristo, el Dios verdadero, espiritual bueno. Por lo tanto, el que desprecia a ese personaje, a ese mesero, desprecia al Dios verdadero espiritual bueno, o sea, Jesucristo. El que no lo oye, no oye a Jesucristo. Por eso mi Padre Jesucristo dice, mi hermano espiritual, Juan 13:20, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. También dice en otra, dice, al que a vosotros recibe, a mí me recibe. Acá habla singular y en otra habla plural. Y también cuando mi hermano espiritual, Juan el Bautista, estaba hablando, discutiendo con el ángel, dice, vi Dios cara a cara. ¿Por qué? Porque ese ángel estaba representando el mesero en ese tiempo. Y como viene representando al Dios verdadero, dice, vi Dios cara a cara. Y por eso es que mi hermano espiritual Pablo dice que el restaurante religioso de los Gálatas lo recibieron como a Jesucristo, como a un ángel. Porque Jesucristo viene enseñando que un ángel es una persona santificada. También que no es una persona con alas como lo presentan los religiosos católicos, es una persona santificada. Más adelante le hago esta explicación bien, más profunda. Entonces,
El que desprecia a ese personaje, a ese mesero, desprecia a Jesucristo. Es decir, el que me desprecia a mí, en el día de hoy, que represento a ese mesero, está aborreciendo a Jesucristo. ¿Y por qué a mí me corresponde enseñar totalmente en parte? Porque mi Padre Espiritual Jesucristo viene enviando con este mesero una bandeja de langosta en cada generación religiosa para que los meseros protestantes y católicos se la coman, como también sus comensales, mínimo 7 veces, y de esta manera mi Padre Espiritual Jesucristo le termina de llenar del verdadero conocimiento de sus enseñanzas. Y ese es un requisito para identificar a este enviado, a este ungido de Jesucristo, a este mesero. Y en esta generación religiosa lo representa esta bandeja de langosta que se titula Mi Señor Jesucristo. Este libro, el cual todo mesero protestante y católico que quiera tener parte con mi Padre Espiritual Jesucristo tiene que recibirlo y leerlo 7 veces. Lo mismo los comensales. La persona que está esperando la riqueza, promesa de mi Padre Espiritual Jesucristo y no lo quiera recibir y leerlo las 7 veces, no tiene parte con mi Padre Jesucristo. Es desarraigado del pueblo de mi Padre Espiritual Jesucristo. No recibe a Jesucristo en su segunda venida. ¿Por qué? Porque mi Padre Jesucristo viene enseñando que esa bandeja de langosta que envía siempre viene representando espiritualmente al Dios verdadero, espiritual bueno. Y hoy día, como este libro representa esa bandeja de langosta, este libro viene representando espiritualmente a Jesucristo en su segunda venida. Solamente se lo tienen que leer mínimo 7 veces para que se den cuenta que es cierto que este libro que se titula Mi Señor Jesucristo representa a Jesucristo en su segunda venida. La primera venida de mi Padre Espiritual Jesucristo espiritual la representaron los 4 libros de su Evangelio que encontramos en la Biblia. Esa fue la primera venida de Jesucristo espiritual. Y carnal lo representó una persona que su nombre era Jesús. Por lo tanto, hoy día lo representa este pan sin levadura que se titula Mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque contiene únicamente las enseñanzas de Jesucristo, con su nombre santo Jesucristo en cada punto, en cada coma y en cada punto y coma. Y mi Padre Espiritual Jesucristo viene identificando sus enseñanzas con su persona espiritual, como lo podemos leer en el capítulo 6, 50 en adelante. Dice que yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan vivirá para siempre. Se está refiriendo a sus enseñanzas. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Los judíos decían, ¿cómo le comeremos la carne a este hombre? Porque pensaban que era la carne física. No, mi Padre Jesucristo está identificando su palabra como comida, su cuerpo con sus enseñanzas. Y por eso dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Quiere decir, el que lee mis enseñanzas tiene vida eterna. Entonces ahí vemos que identifica sus enseñanzas con su persona espiritual, con su cuerpo. Entonces, como aquí están únicamente las enseñanzas de Jesucristo, este representa a Jesucristo en su segunda venida. Por tanto, el que no lo quiera recibir y leerlo las 7 veces no tiene parte con mi Padre Espiritual Jesucristo. También dice Jesucristo que el primer mesero que recibe esta bandeja de langosta y se la coma 7 veces con sus comensales, lo pone de rey sobre todos los meseros existentes en Colombia y el resto del mundo. Y el restaurante que lo reciba queda por cabeza sobre los demás restaurantes religiosos. Y también dice que si los católicos lo reciben primero, quedarán por cabeza como vienen haciéndolo, porque ellos son los que tienen voz y voto en el gobierno. Los protestantes no tienen, son cola. Pero si lo reciben primero, los protestantes pasan a ser cabeza y los católicos pasan a ser cola. Por lo tanto, aquí, el que lo reciba primero, ese queda por rey sobre todas las naciones religiosas. Una vez más les digo, en el próximo video les voy a mostrar los versículos, la cita en donde viene hablando de este pacto, de la aparición de esta bandeja de langosta y de mi persona, que esta profecía o este pacto viene desde Génesis hasta Apocalipsis. En el próximo video se las voy a mostrar las citas.
o los versículos. Ahora les digo nuevamente que la paz, tanto carnal como espiritual, de mi Padre espiritual Jesucristo, continúe con ustedes.